12 al 20. Dice así: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Padre, oramos una vez más, ahora pidiéndote que la palabra que a nosotros será impartida también sea semilla que cae en tierra fértil y da fruto al 100%, Señor. Anhelamos ser fructificadores para tu reino, Señor, y por eso anhelamos que esta mañana tu palabra nos hable, nos confronte y nos permita tomar decisiones que sean para el beneficio de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que me llama la atención, ya al avanzar a este punto del libro de los Hechos, que todavía no es tanto, recién el capítulo 5, es que se repite en el relato algo que también vemos en los evangelios, se repetía una y otra vez con Jesús, ¿sí? Y es que se describe cómo la gente seguía a Jesús por los milagros y señales que manifestaba, ¿sí? Y ahora que el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia, sucede lo mismo, ¿sí? En los evangelios vemos una y otra vez relatos acerca de cómo la gente seguía a Jesús y lo buscaba donde estaba, y de hecho le costaba a Jesús estar solo porque la gente buscaba el milagro de Jesús, porque estaba buscando la bendición del Maestro, ¿sí? Y ahora estaba sucediendo lo mismo con los apóstoles. Esto no debería llamarnos la atención, ¿sí? No debería llamarnos la atención porque Jesús les había dicho a sus discípulos que iban a hacer lo mismo que Él y aún mayores cosas que Él iban a hacer, ¿sí? Lo que sí vemos aquí es que esa palabra, esa promesa de Jesús, eso que Jesús les había anticipado, ya estaba ocurriendo, ¿sí? Y déjame entre paréntesis recordarte una vez más esto. Ocurre cuando justamente aquellos que le siguen confían en Él y creen sus palabras. Y entonces los discípulos le obedecieron a Jesús, se quedaron en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo vino. Y cuando vino, ¿qué ocurrió? Empezaron a ver lo mismo, porque Jesús lo había prometido y ellos caminaron confiados, sabiendo que si Jesús lo dijo, lo iba a hacer. Y entonces quiero, antes de continuar, reafirmar esto y recordarte que cuando seguimos los pasos de Jesús y cuando creemos que Él es fiel y entonces obedecemos sus palabras y creemos en su palabra, entonces vemos los resultados que esperamos. Amén. Y esto es lo que estaba sucediendo con los discípulos, ¿sí? Estaban empezando a ver manifestado en su propio ministerio, en su propio andar, lo que había sucedido con Jesús. Y la gente ahora iba detrás de los apóstoles como había ido antes detrás de Jesús. Y no podemos pasar por alto la afirmación del versículo 12. Reina Valera, no es la versión que leímos recién leímos Nueva Versión Internacional, pero Reina Valera lo dice así: estaban todos unánimes. La historia de los hechos realizados por la iglesia avanza y esta característica fundamental permanece, no cambia, ¿sí? Dice que estaban todos unánimes y entonces la manifestación del propósito de Dios, que es respuesta a la oración de Jesús, empieza a cumplirse, que sean uno para que el mundo crea, ¿sí? Y entonces hay una iglesia unánime
que busca unánime del Señor, que se mantiene y persevera en esa conducta, juntos, unánimes, el Espíritu Santo desciende y el propósito de Dios se cumple. La gente los ve y llega a Cristo. Ahora quisiera, como te lo había anticipado antes, poder ver las dos cosas que están dándose acá, que suceden, que se presentan en este relato. Primero, dice que la gente buscaba las señales, ¿sí? Que la gente iba detrás de los apóstoles porque estaba buscando el milagro, porque estaba buscando la sanidad. Y aunque sea, querían estar ahí cerca de la sombra de Pedro para recibir el milagro, aunque sea que la sombra los tocara. Así que hasta estudiaban de qué lado iba a venir, cómo venía el sol para posicionarse justo, aunque sea, si no los puede tocar, que su sombra pase y los bendiga. Imagínense el poder que el Espíritu Santo había desatado sobre los apóstoles, pero también el deseo, la necesidad de la gente de ser bendecida y de buscar ese toque, que aunque sea la sombra de Pedro, los sanara. La gente estaba atormentada, enferma, deprimida, quizá la obra del enemigo esclavizando a las personas, que también era una realidad en aquella época como lo es hoy. Ya en esa época la gente era atormentada. Ya en esa época la gente vivía oprimida, angustiada. No es un mal de esta época, es un mal de todas las épocas. Se manifiesta de distintas maneras y quizá el enemigo usa distintos instrumentos. Pero evidentemente la gente también en ese tiempo estaba necesitando lo mismo, ¿sí? Estaba necesitando que Jesús viniera y se manifestara, ¿sí? Y Jesús no había abandonado a la gente. Jesús hasta le había dado de comer a la gente. Así que eso era parte de su ministerio, y era parte de las obras que los discípulos tenían que hacer, ¿sí? Jesús les había dicho, como les decía recién, que aún mayores obras que estas iban a hacer y comenzó a suceder. De hecho, los discípulos también proveían para los apóstoles también, y la iglesia primitiva trabajaba para proveer a los más necesitados, ¿sí? La gente va tras la señal, la gente busca el beneficio de Dios. ¿Por qué? Porque la gente necesita esa manifestación del poder de Dios en su vida. ¿A quién recurre? Recurre a aquellos que manifiestan el poder de Dios. Por eso recurrían a los apóstoles. Y ahora Dios también quiere bendecir a esa gente. De hecho, Jesús se identificó como el portador de esa misión cuando hace propias en Lucas 4 las palabras del profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a libertar a los cautivos. ¿Sí? Y todo ese pasaje que ustedes conocen, no lo quiero repetir ahora porque no es el punto central, pero lo cierto es que vale recordarlo para entender que Jesús no se niega a bendecir a las personas, no se niega a darle sanidad, no se niega a traer un milagro que las personas estén esperando. El punto es que, como te dije antes, hay dos grupos acá, está la gente, la multitud, pero también están los discípulos. Y así como la gente buscaba las señales y Jesús estaba dispuesto para recibirlos, y los apóstoles ahora de la misma manera, la pregunta es: ¿un discípulo busca lo mismo? ¿Qué es lo que busca el discípulo? ¿También busca las señales como la busca la multitud? La multitud iba detrás de los apóstoles porque estaba buscando las señales. Ahora, ¿cuál es la tarea, la misión, la búsqueda en la que debe enfocarse el que es discípulo? El que ya conoció al Señor. Lucas cuenta que la consecuencia de las obras que los apóstoles hacían por el Espíritu entre el pueblo fue oposición. Si ustedes avanzan en el texto un poco más adelante, ¿sí? Luego de ese pasaje que leímos, van a ver la confrontación que tiene después con los religiosos. Pero baste saber que el sumo sacerdote y todos sus partidarios, dice, los metieron en la cárcel. Es decir, los apóstoles obedecen al maestro, deciden caminar como él, la gente los sigue y los busca porque quiere la bendición, llenan todo Jerusalén
del Evangelio y del poder del Evangelio. ¿Y qué reciben a cambio? Oposición, cárcel. Esto me lleva a preguntarme rápidamente, ¿qué es lo que buscamos de Dios? ¿Qué sucede con nosotros cuando viene la prueba? ¿Por qué si Dios puede obrar milagros y maravillas a través de un discípulo de Jesús, este mismo puede sufrir cosas tan tremendas? Y una respuesta primera que podríamos dar a esto es que Jesús no mandó a los discípulos a seguir las señales. Y que Jesús prometió, por el contrario, que eran las señales las que iban a seguir a los discípulos. Así que el primer problema sería creer que como discípulos lo que nos toca es buscar la señal. Jesús no nos mandó a los discípulos a buscar señales. Y por el contrario, Jesús lo que dijo es que si le seguíamos a Él, las señales nos seguirían a nosotros. Marcos capítulo 16, versículos 17 al 20, después podés leerlo. Entonces, tenemos dos grupos. Y yo quiero invitarte a que vayas reflexionando sobre esto. Y el libro de los Hechos, en torno a todo lo nuevo que estaba ocurriendo con la iglesia, habla e identifica claramente dos grupos. Las multitudes que seguían a Jesús porque buscaban el beneficio, la bendición, lo que Jesús quería darles y ellos necesitaban, deseaban y querían recibir. Y los discípulos, es decir, aquellos que habían decidido seguir a Jesús, caminando detrás de Él, no esperando encontrárselo de frente para decirle, dame lo que estoy esperando recibir, sino aprender a caminar como Él. La Biblia habla de estos dos grupos, como te decía antes, tanto en los evangelios al relatar la vida de Jesús como en el libro de los Hechos. Ahora las multitudes persiguen eso, solo el beneficio. Jesús nos invita a seguir sus pisadas y Pedro y Juan y los apóstoles habían entendido esto ya y ellos no eran la multitud. Ellos eran los discípulos. Ellos se asumían como seguidores del Señor. Y entonces ellos ya no estaban detrás de las señales. Ellos comprendieron que la verdadera libertad estaba en seguir a Jesús y convertirse en portadores del Espíritu Santo. Seguramente más adelante lo voy a referir, pero una de las conclusiones al final de esto es que dice, cuando ellos confrontan a los religiosos que los habían encarcelado, que el Espíritu Santo viene sobre los hijos de obediencia, sobre aquellos que obedecen a Dios. Y ellos habían estado procurando al Espíritu Santo. Se habían enfocado en buscar al Espíritu Santo y para esto habían caminado una senda de obediencia. No iban a poner ahora en riesgo lo que habían procurado con tanto empeño. Ellos entendían que las señales no eran aquello que ellos debían seguir. De hecho, hay otro pasaje, creo que no lo refiero aquí, en el que Jesús les habla a los discípulos cuando vuelven y les dice, no, hasta los demonios se nos sujetan. Y Él les dice, no se sorprendan de esto, sino de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Que no te enamoren las señales, que no te hagan perderte de foco. Tu enfoque no está en buscar la señal, la manifestación de Dios, sino en saber que te has convertido en un hijo de Dios, que tu vida está garantizada en la eternidad con Dios. Esa es la búsqueda, la visión, el propósito, el proyecto de un discípulo. Pero esto implica a la vez enfrentarse entonces a la oposición del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿qué quiere? Primero, destruirnos. Viene para robar, matar y destruir. Pero también, y por sobre todas las cosas, y para garantizar ese propósito, ¿qué quiere? Afectar e imposibilitar el avance del reino de los cielos. Así que cuando alguien se dispone a ser un embajador del reino de los cielos, ¿qué hace el enemigo? Trae oposición. Esto es muy lógico, ¿no es cierto? Y esto es lo que le sucedió a los discípulos. El enemigo presenta oposición, porque Satanás quiere encarcelar a los discípulos de Jesús. ¿Para qué? ¿Para tenerlos presos a ellos? No. Para obstruir el propósito de Dios. No era la primera vez que los encarcelaba, de hecho.
Pedro y Juan ya habían experimentado la cárcel, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 4. Y vuelven y le cuentan a los hermanos que los habían metido presos y que los habían amenazado. Así que ya lo habían vivido esto. ¿Y qué hacen cuando los amenazan? Se ponen a orar y le dicen al Señor, Señor, fortalecenos. ¿Para qué? Para que podamos compartir con denuedo, es decir, con efectividad, con profundidad, con resultados, el mensaje del Evangelio. Y ahora vuelve a ocurrir. Satanás va a usar todas las armas que tiene a disposición. Fueron usados en este caso, ¿quiénes? Los religiosos, una vez más, para poner freno al poder del Evangelio. Primero, insisto en esto, el enemigo quiere detener el avance. Entonces, antes luchabas con la oposición cuando eras de la multitud, ¿por qué? Porque el enemigo simplemente quiere tenerte destruido, angustiado, afligido. Él es padre de mentira, él es ladrón, él es destructor. Pero ahora que sos discípulo, ¿por qué viene la oposición? Porque el enemigo también quiere detener el avance del reino. Y quiere impedir que vos seas un instrumento para que otros salgan de sus garras destructoras. Entonces, ¿qué? Al llegar a Cristo, ¿sigue habiendo oposición? Sí, pero por razones diferentes. La diferencia es que antes estabas bajo el yugo de esclavitud y ahora sos un embajador del reino de los cielos que vive la oposición que vive la iglesia, que experimentó Cristo. O sea, oposición sigue habiendo. El problema no es ese. El problema es que nosotros, cuando viene la oposición, dejamos de confiar. Volvemos una hora atrás en el culto, hora y media. El tema es cuando dejamos de confiar en Él. Y quisiera también a partir de esto entonces referir algo que creo que nos está sucediendo mucho. Dice la palabra que fueron los religiosos el instrumento de Dios, el instrumento del diablo, perdón, para oponerse al propósito de Dios. Y creo que en este tiempo estamos viviendo una tensión muy fuerte y una lucha muy fuerte porque hay un espíritu de religiosidad que quiere levantarse contra la expansión del reino de los cielos entre nosotros y que se mantiene firme y que no se quiere ir de este lugar. Ese espíritu está operando fuerte dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el espíritu quiere encarcelar ese espíritu, no el Espíritu Santo, la visión, el propósito y el mensaje de un compromiso radical. Porque el espíritu de religiosidad lo que quiere es que las cosas sigan como están, que no haya revuelo, que ninguno pierda su posición, que nada tenga que cambiar porque viene algo nuevo de Dios, que todas las cosas sigan como están. Y entonces el espíritu de religiosidad se manifiesta cuando nos oponemos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y yo mismo puedo ser un instrumento de Satanás a través del espíritu de religiosidad para interferir en la obra de Dios. Yo mismo. Pero si los religiosos, los que van a la iglesia, son buena gente. Acá estaba el sumo sacerdote del templo en oposición a los apóstoles. ¿Quién iba a cuestionar al sumo sacerdote? ¿Quién podía cuestionar a los intérpretes de la ley? ¿Quién me va a cuestionar a mí? Con el conocimiento que tengo de la palabra, con los años que tengo dentro de la iglesia, con el tiempo que llevo sirviendo a Dios. Sin embargo, de pronto, quizá y sin darme cuenta, hoy me levanto como un opositor a lo nuevo que el Espíritu Santo quiere traer. ¿Por qué? Por mi espíritu de religiosidad. Dentro del cuerpo de Cristo, el espíritu de religiosidad ataca primero los pensamientos. Diego les habló de los pensamientos el domingo pasado, ¿no? Estuve escuchando gran parte de su mensaje y sé por los comentarios que recibí todo el tiempo hasta hoy en la puerta que me puedo ir tranquilo y viajar más seguido porque la palabra de los otros pastores está muy buena. Así que una hermana me dijo, viaja tranquilo hoy, andate todo lo que quieras. Así que la semana que viene estoy pensando en tomarme vacaciones de nuevo. ¿Vieron cómo ataca el enemigo los pensamientos? ¿Pero por qué ataca el espíritu de religiosidad los pensamientos? Porque quiere gobernar nuestra mente para liderar una acción. ¿Cuál es esa acción? Oponernos a la obra del Señor. ¿Y cómo vienen esos mensajes? Esas armas que el enemigo usa. Bueno, un mensaje es
Siempre lo hicimos de esta manera, ¿por qué hay que cambiar? ¿No escucharon nunca ese mensaje? ¿Por qué tenemos que cambiar ahora? Si siempre lo hicimos así. Ahora hay que cambiar, ¿por qué nos vienen a cambiar? ¿No? Nos dieron vuelta a todos los grupos pequeños, pero si antes no era así. Ahora me están empezando a decir que si no estoy en un grupo pequeño, mejor me enfoco en el grupo pequeño antes de involucrarme en un ministerio. Pero si antes podía estar en un ministerio sin estar en un grupo pequeño. ¿Por qué tiene que ser así? Celos, envidia, soberbia. Otra forma en la que sutilmente el espíritu de religiosidad empieza a operar. Este era mi lugar, este era mi ministerio. ¿Por qué? Ahora cambió. División, individualismo. Alguien vino a darme una palabra que había recibido esta semana de parte del Señor y volvió a hablarme sobre algo que el enemigo nos viene hablando, que el Señor nos viene hablando mucho tiempo, que el enemigo quiere seguir sosteniendo, que es la división dentro de la iglesia del cuerpo, aún por buenas razones. Cada ministerio está haciendo lo suyo y lo está haciendo bien. Y entonces sirve al Señor, dedica tiempo, pero estamos desarticulados. Un ministerio por allá, el otro por allá, el otro por allá, y falta unidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Más reuniones juntos? No, esto es del espíritu. La principal forma en la que se combate el espíritu de división es mediante la oración, la intercesión y mediante la convicción de que tenemos que estar unidos. Y que eso, por supuesto, demanda un precio. Y como sostengo, y ese es el fundamento por el cual queremos que todos estemos en un grupo pequeño como forma de vinculación de todo el cuerpo, un brazo, por más lindo que esté e impecable que se lo vea, si está aislado del cuerpo está muerto y no sirve. Un cuerpo con un brazo un poco deteriorado, enyesado, vive igual. Prefiero un brazo más quieto pero unido al cuerpo que muerto por más vida que tenga, que crea tener. Entonces, no nos sirve de nada tener unos ministerios geniales si no estamos en unidad. Porque mientras el enemigo nos mantenga divididos, el propósito de Dios no se puede cumplir. Por eso es que de pastores para abajo, la prioridad uno hoy en la iglesia es los grupos pequeños. No es un capricho, no es una estrategia para contener a los que llegan, es la forma de vínculo que la iglesia está desarrollando para mantenernos en unidad y asegurarnos caminar como discípulos y no como beneficiarios, como la multitud. Y por supuesto es un proceso. Y como te dije antes, estamos trabajando para que todos lleguemos a hacerlo. El tema es que vamos a seguir trabajando para eso. Y una cosa es que todavía no hayas encontrado el espacio y otra cosa es que no tengas ganas de buscarlo. Nos vamos a mantener en esa búsqueda hasta que todos estemos unidos, porque el enemigo nos quiere dividir. Y una de las cosas que usa, como te decía recién, para dividirnos es el excesivo individualismo, sostenido en una verdad indiscutible, como decimos siempre, ¿no? El sacerdocio universal de todo creyente. Como yo me puedo acercar a Dios y tengo comunión con Dios en Jesucristo, no necesito de la iglesia ni de mis hermanos. Total, yo con Dios estoy perfecto y lo demás no importa. Y vuelvo sobre lo que Diego les habló la semana pasada en la estructura de pensamiento. Puedo venir a la iglesia cuando quiero, no vengo. Y por supuesto, nadie está obligado a venir el domingo, ¿no? Y venir a calentar la silla tampoco sirve. Pero tampoco es creernos que da igual estar con el cuerpo o no estar. Total, el Espíritu Santo se mantiene igual. Mentiras que el enemigo levanta y que nosotros vamos creyendo. Pero que tienen que ver de nuevo con asumir de qué lado estás. Si venís por el beneficio o estás queriendo y disponiéndote a ser un seguidor de los pasos de Jesús. Y por último, como también te lo refería en el momento de la ofrenda, la mentalidad de limosna. No solo en lo económico, sino en el tiempo, en la oración, en el servicio. Es decir, contribuyo, ayudo, doy algo, ¿no? Entonces doy de mi dinero un poco, doy de mi tiempo un poco, doy de mi servicio un poco, doy de mi oración un poco, contribuyo, ayudo, mentalidad de limosna. Esa es la mentalidad del religioso. Aporta a la causa. Cuando en realidad el discípulo está llamado a otra cosa, que no es esta. Todas estas cosas vienen para encerrar, esclavizar y hacer morir el plan de Dios. Me detengo un poquito ahí y avanzo. Cuenta Hechos, capítulo 5, del 19 al 20, que lo fueron a buscar a Pedro y a todos los apóstoles y no los encontraron. Y vino alguien y le dijo, no, porque están en el templo, están enseñando.
Ya eso generó una revolución, no lo entendían. Pero estaban tan cegados que ellos lo único que pensaban es que estos les estaban revolucionando el tiempo. Creo que el principal problema del sumo sacerdote es que se daba cuenta que la unción de Dios no estaba sobre su vida y que había cambiado de posición la autoridad en la iglesia. Y eso hacía que tuviera que ceder el lugar. Y en vez de reconocer y disponerse al propósito de Dios, se estaba oponiendo. Quería mantenerse ahí. No estaba dispuesto a que la gente cambiara el orden de su autoridad. Pero dice que Dios le había abierto las puertas a los discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué les abrió las puertas? ¿Para mimarles el alma porque estaban angustiados, presos? Supongo que también habrá sido un alivio y una bendición. Claro que sí. Pero había un propósito que estaba más allá. Dios siempre trae la salida. Ahora Dios abre la puerta y hace el milagro. ¿Para qué? ¿Dios puede sanar? Sí puede sanar. ¿Puede obrar en mi vida? Sí puede hacerlo. ¿Pero para qué? Cuando soy un discípulo y le sigo. ¿Para estar contento y en paz, irme a mi casa tranquilo? No. Ya no tiene que ver con satisfacer mi necesidad personal, mi deseo de ser libre y de recibir esa paz. Sino que cuando yo estoy siguiendo sus pisadas y estoy en sus propósitos y la oposición viene, Dios viene a traer la salida, manifiesta la señal, ya no para demostrarle al que quiere el beneficio, mirá, seguime porque yo tengo poder, sino para recordarle que Él es todopoderoso y entonces que vaya a cumplir la misión que le ha encomendado. Dice el relato ahí que el ángel que les abrió la puerta, lo leímos recién, les dijo, vayan al templo y sigan transmitiendo el mensaje de vida. Cuando estamos caminando en el Señor y nos mantenemos confiados en Él, como cantamos antes, dijimos, mi confianza está solo en vos, caminamos seguros de que la justicia de Dios se va a manifestar como la luz del mediodía en el momento indicado. Y estamos esperando eso porque aunque venga la oposición, nosotros tenemos la paz de que nuestra confianza está en Dios. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo sus pisadas. Y Él es nuestro descanso, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra confianza. Y entonces cuando viene el milagro, ¿para qué es? Para que te vayas a estar tranquilo en casa, qué buen Dios que tengo. No, para que sigamos cumpliendo el propósito. He aquí una de las grandes diferencias entre un beneficiado y un discípulo. El beneficiado hace fiesta por la bendición que recibió, se goza por la señal. ¡Qué lindo! Dios me bendijo, qué bueno, y me voy contento a contar la bendición. El ciego Bartimeo que recibió la vista. ¿Está mal? No, está perfecto. ¿Quién no haría fiesta por un milagro? Pero cuando decidimos seguir a Jesús, el discípulo usa la libertad, usa la sanidad para apresurar sus pasos y continuar con la tarea encomendada, aun cuando esto va a implicar que nuevamente va a poner su vida en riesgo. De hecho, tan así fue que al final del capítulo dice que antes de dejarlos en libertad, los azotaron. O sea, se fueron al templo a ser condenados a que les rompan las espaldas a azotes. El beneficiado abandona, pero el discípulo persevera. Esta es la gran diferencia que hay entre el que busca las señales y el que busca las pisadas de Jesús. Las multitudes no querían pisar las huellas de Jesús, querían encontrarlo de frente y capturar la bendición. Pero ante la primera dificultad, aquel que es beneficiado, que solamente está en esa categoría, que busca el beneficio de Dios, cuando la prueba acecha nuevamente, le da la espalda al benefactor. O sea, estoy mientras todo está bien. Cuando las cosas están mal, ya no estoy más. Vivimos en un tiempo así, donde las cosas son en esa hipérbole permanente, ¿no? Cuando estás bien, está todo bien. Cuando las cosas no salen, automáticamente, ¡boom!, para el otro lado. Hoy escuchaba temprano un video
de Marcelo Bielsa, ex director técnico de la selección, que hablaba de esto, de cómo un problema tan bien metido en el fútbol, él hablaba del fútbol, pero hizo un análisis en general de la vida y de cómo influyen los medios de comunicación en la educación. Él dice, la educación que debería estar primero en la familia y en la escuela, hoy la desarrollan los medios de educación, que educan más y tienen más influencia que la familia y la escuela, pero los medios de comunicación tienen intereses creados que son diferentes a los de la familia y a los de la escuela. Entonces dice, si Neymar va hasta el fondo, recupera la pelota con el atacante rival, aunque Neymar es delantero, y viene con toda su destreza y hace un pase-gol, al técnico dice, lo festejan y dicen, qué bien, mirá cómo lo domesticó a Neymar para que recupere la pelota, no se la coma, haga una buena jugada desde el fondo y Messi meta el gol. Ahora, si Neymar va y recupera la pelota, va por recuperar la pelota y deja libre su campo y el equipo no mete goles, automáticamente, pero mirá qué obtuso el director técnico que lo manda para atrás al delantero y entonces después nunca llega al arco. Misma jugada, misma directiva, diferente resultado, automáticamente defenestramos. Mismo Dios, misma búsqueda, cuando me bendice está todo bárbaro y el día que no me dio lo que esperaba, que el milagro no llegó como quería, automáticamente Dios ya no es Dios, ya no me bendice, ya no me ama, Dios no se acuerda de mí. Esa es la actitud del que busca solo el beneficio. Ahora, el discípulo ama a su maestro, da todo por seguirle, no está pensando en recibir, está dispuesto a pagar el precio. Impacta la respuesta que Pedro y los apóstoles le dan a sus opositores, a los religiosos que querían encarcelarlo. Fíjate, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Queremos el Espíritu Santo, pero no queremos obedecer. O queremos que primero venga el Espíritu Santo para que entonces Él nos haga obedecer, o sea, que Él haga la tarea. Y es al revés. Y es interesantísimo este pasaje porque Pedro y los apóstoles le están diciendo, nosotros ya caminamos esta senda antes. Y de hecho estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, al que ustedes también se opusieron como se oponen a nosotros ahora. Y lo mandaron a la muerte. Pero Dios lo resucitó. Y nosotros fuimos testigos de todo eso. No vamos a cambiar nuestra conducta. Nosotros vamos a seguir obedeciendo al Dios que hemos seguido. A aquel que nos invitó a seguir sus pisadas y a aquel que nos garantizó que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros siempre y cuando le obedeciéramos. Mirá que vamos a dejar al Espíritu Santo porque vos nos estás atemorizando. Y ni hablar si seguimos a la lectura después, ¿no? 2 capítulos después de esto llega la historia de Esteban. La muerte de Esteban. Y cuántas historias más que vienen después. Por la decisión de estos hombres de seguir a Jesús. Y aquí de nuevo la gran diferencia. La multitud desea los beneficios, pero el discípulo ama a su Señor. Y es que el que verdaderamente ama no busca lo suyo, así lo expresaba Pablo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El discípulo ama a su Señor. Hay un youtuber que hace videos cortos cristianos, esto hoy se usa mucho, ¿no? Y que esta semana
lo vi justamente hablando de esto, ¿no? Y dice, seguí a Jesús y te va a ir mal. Y suena fuerte, ¿no? Y entonces hace una comparación que me gustó muchísimo. Dice, yo no me casé con mi esposa porque quiero que me vaya bien. Me casé con mi esposa porque estoy enamorado de ella. Y así nos vaya mal, quiero seguir estando con ella porque la amo. Y entonces él planteaba esto, el que sigue a Jesús, el discípulo, no sigue a Jesús porque tiene ganas nada más de que le vaya bien. Sigue a Jesús porque lo ama. Y entonces lo obedece porque lo ama. Y el amor no busca su beneficio. El amor busca el bien del otro. Lo compartíamos también esta semana pudiendo dar testimonio con Rosa como matrimonio frente a una pareja a la que estamos bendiciendo y ministrando. Diciéndole, los mejores resultados los hemos tenido cada vez que uno decidió acompañar y ceder para darle al otro. Y después eso siempre trajo resultados, de un lado y del otro. Y eso ha sido una bendición. Qué lindo es cuando uno ve que al tiempo lo que uno sembró trae cosecha. Pero uno primero tuvo que estar dispuesto a pagar el precio. Porque el discípulo ama, el discípulo no busca lo suyo, el discípulo camina en obediencia, no según la lógica o según el pronóstico de los tiempos que se avecinan, sino que el discípulo sabe que el Espíritu Santo es dado a aquellos que obedecen. Y entonces, ¿qué hace? Obedece. Y cuando viene el enemigo con oposición a plantearte algo que signifique desobedecer, el discípulo ¿qué hace? Dice, no, yo voy a obedecer. No me voy a ver tentado a abandonar, aún aunque esto signifique pagar un precio. La obra de Dios no se puede detener. Cuando los religiosos enceguecidos quisieron matar a los discípulos, hubo un fariseo sabio, Gamaliel, que les dijo, esperemos los frutos. Y entonces les contó los antecedentes de dos líderes que se habían levantado antes y a los que la gente los siguió. Y les dijo, ambos cuando murieron, lo que sucedió, lo que pasó con ellos, cuando se perdió su liderazgo, también se perdió. Y entonces, muchachos, ¿por qué no paramos un poco? Quedémonos tranquilos, porque si lo de estos no es de Dios, se va a perder. Ahora, si es de Dios, no hay forma de que lo podamos detener. Y entonces dice que estos hombres aceptaron el consejo, tomaron el consejo de Gamaliel. Así todo antes le dijeron no prediquen y los azotaron. Hay gente que sabe que no va a poder detener la obra de Dios y sin embargo insiste en poner oposición. No lo puede detener, pero se resiste porque es más fuerte su orgullo, su resistencia, que la convicción de que lo que Dios trajo no se lo puede detener. Y esto vale también para decirte, como lo decía Pablo en Filipenses 3, tengamos unidad en aquello que hemos encontrado, unidad en aquellos que no, Dios lo va a revelar. Es decir, anda al Señor para que Él te lo revele. Si hay algo que todavía te genera dudas en tu camino como discípulo, lo que necesitas es ir al Señor para que Él te lo revele. Pero de nada sirve que te opongas por las dudas, porque podés encontrarte luchando contra el mismo Dios. Dios ha traído un nuevo tiempo y la expansión del Evangelio no puede ser detenida, no va a poder ser detenida. Me llama la atención permanentemente cómo la iglesia en todos lados está hablando de expansión. Repasaba esta semana varios apuntes de todos los mensajes que escuchamos con Rosa la semana pasada. Imagínense que escuchábamos alrededor de 5 predicaciones por día. Así que tenemos un montón de apuntes. Y también tenemos todos los videos. Así que hay mucho para escuchar, pero algo que atravesó permanentemente es que es tiempo de expansión. Es tiempo de expansión. Y que el enemigo quiere detener la expansión. Y hay un salmo que no te lo voy a compartir ahora, pero que escuchamos en mensaje el domingo a la mañana por otro pastor argentino que se llama Diego Touset, en el que él recordaba a través de un salmo la historia del pueblo de Israel cuando Moisés lo guía al mar
y Dios abre camino en el mar. Y el título de este mensaje de este pastor era: el mar es tu camino. Es decir, el camino de aquellos que se atreven a creerle a Dios es caminar donde no hay camino. Es creer que si Dios dice, vas a avanzar, Él va a abrir las aguas, aun cuando el enemigo viene atrás. Pero para eso, volvemos al Salmo 37, necesitas primero confiar en aquel que abre las puertas, que abre caminos donde no lo hay. Que encomiendes a Jehová, al Señor, tu camino y confíes en Él. Y entonces Él hará. Lo que sucederá será manifestado y que será manifestado en este tiempo. Quienes caminan según el perfil del beneficiado, lo que sucederá es que será manifestado en este tiempo quienes caminan según el perfil del beneficiado y quienes están dispuestos a pagar el precio del discipulado. Esta es la parábola de las bodas. Hay aquellos que están dispuestos a dejar lo suyo para dedicar tiempo a la boda a la que convoca el Señor. ¿Saben cuál era el problema de las bodas y por qué a veces no nos cierran a nosotros esos relatos? Porque nosotros estamos acostumbrados que vamos a la boda un sábado a la noche, nada más. El tema es que las bodas en aquel tiempo era parar todo y era una semana entera de dejar lo tuyo para ir a la convocatoria del rey, del Señor. Y entonces la gente no quería dejar lo suyo. No quería pagar el precio de abandonar sus labores para ir a la fiesta y para estar haciéndole la fiesta al rey. Si no es mi fiesta, es la fiesta del rey. Yo sigo con mis labores. En esa actitud está el beneficiado. Aquel que está en la multitud, que solamente está mirando, pero yo lo único que quiero es que Dios bendiga mis labores, no tener que dejar mis labores para ir a introducirme en su fiesta. ¿Y mi fiesta? Lo peor de todo es que el que rechaza la invitación a la fiesta a veces termina matando al mensajero. Dice que el rey mandó hasta a sus propios hijos, diciendo, bueno, a mis hijos no les van a hacer daño. Y los mataron también. Y entonces mandó a llamar a los del camino, ¿no? Y este es un tiempo de eso, hermano. Pero yo anhelo que seamos de los que aceptamos la invitación de primera. Pero los que no acepten la invitación, quizá le dejarán el lugar a otros que vienen, que no eran los invitados originales, pero que dicen, sí, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Que no significa venir de cualquier manera. También el rey le dijo a uno de los que habían ido a buscar por el camino, que no era de la lista original, que era de la lista secundaria, pero que no vino preparado de boda, le dijo, no, esperá, que a vos te haya tocado la invitación de balde no significa que entra de cualquier manera, ¿no es cierto? No estamos hablando de que hagamos lo que sea. Estamos hablando de la invitación del rey, que nos invita a seguirle, que nos invita a amarlo, que nos invita a caminar en obediencia. Para aquellos que decidan caminar en obediencia, los frutos del Espíritu los seguirán, porque es la promesa de Jesús que las señales siguen a aquellos que creen. Y no habrá oposición que pueda detenerlo, es decir, no es que no habrá oposición, la oposición va a estar, pero el mar es tu camino, el mar es mi camino. Aún cuando nos veamos acorralados, cuando Dios habló, Él abre el mar y vos podés pasar, porque nada va a detener a un discípulo de Jesús que ha decidido caminar en obediencia. Pero para eso primero hay que decidir abandonar la actitud de aquel que solo espera el beneficio para disponerse a pagar el precio de entregarlo todo por aquel que lo dio todo primero. Este es tiempo para aquellos que deseen abandonar ese estado. Es tiempo para en el que Dios está convocando a los discípulos, a quienes están dispuestos a seguir las huellas de Jesús. Es tiempo de que dejemos de buscar los frutos para procurar la obediencia. Los frutos seguirán a los que creen, a los que obedezcan, porque nadie podrá detener la obra del Espíritu. Y nada mejor que los frutos que hablen de tus acciones. Nada mejor que los hechos, como está en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Nada mejor que el testimonio
del fruto del Espíritu en tu vida que pueda dar fe de que te has convertido en un tremendo discípulo del Señor. Por eso la invitación en esta mañana es a eso, a que decidas. ¿Qué querés ser? ¿Querés mantenerte entre la multitud? ¿O querés decidir dar el paso de compromiso y decir, no, yo quiero ser un discípulo? ¿Qué querés ser? ¿Cómo están compuestas tus oraciones? ¿De qué le hablas más a Dios? ¿De tus necesidades o de tu llamado? ¿De tus necesidades y de tus quejas o de la misión que Él te ha encomendado? ¿Intercedes más a Dios por aquellos a los que Dios te ha llamado a bendecir? ¿O orás más a Dios por tus problemas, por tus temas laborales, por tus luchas espirituales? Esa es una buena manera de medir en la práctica, como hablábamos antes en el Salmo 37. Si tus hechos condicen con tu declaración de confianza. Yo te invito a que tengamos un momento de oración y que hables esto con Dios. Que lo charles con Él. Y que lo puedas resolver en oración. Yo me declaro discípulo, pero muchas veces me encuentro del otro lado, reclamando que Jesús me mire a la cara, que me dé a mí. Pero el llamado en este tiempo del Señor fuerte a mi corazón ha sido: quiero que sigas mis pisadas. Quiero que haya en tu corazón lo que late en mi corazón. Quiero que mires a las multitudes que se pierden. Quiero que mires la tierra a la que te he llamado a ministrar, a bendecir. Quiero que mires la ciudad de Cipolletti. Quiero que mires el valle sobre el cual les di una promesa como ministerio que se iban a extender a las ciudades principales y de allí a las ciudades vecinas. Quiero que mires el mundo. Hay mucho territorio para bendecir. Y quiero sacarte de la cárcel, no para que te vayas a festejar, sino para que vayas a seguir transmitiendo el mensaje de vida. Mucha de la oposición que estás teniendo en este tiempo no tiene que ver con que Dios se olvidó de vos, sino con que el enemigo quiere detener el propósito que está en vos. Aprende a diferenciarlo, a identificar cuando la batalla tiene que ver con tu propio pecado, con tus propias puertas abiertas, y cuando la batalla es producto de la oposición que el enemigo trae porque te has decidido a caminar en obediencia. Y hoy decirle: Señor, quiero ser tu discípulo. Quiero ser un discípulo de Cristo. Quiero ser un discípulo que sigue tus pisadas. Quiero ser como los apóstoles. Porque quiero que podamos ver como iglesia la misma expansión que relata el libro de los Hechos. De llenarlo todo con el Evangelio, hasta donde podamos alcanzarlo. Y si eso es lo que deseas, entonces decí conmigo: Señor, dame tu corazón. Señor, ayúdame a sentir lo que vos sentís. Señor, ayúdame a amar como vos amás. Señor, ayúdame a comprometerme como vos te comprometiste. Señor, quiero mirar con tus ojos. Quiero sentir como siente tu corazón. Quiero caminar, Señor, siguiendo tus pisadas. Sí, Señor, quiero ser un discípulo que cumple la gran comisión, que hace otros discípulos, que extiende el poder del Evangelio, que se convierte ahora en un seguido para que otros vean el poder de Dios obrando a través de mi vida y vengan a buscar la misma bendición, para que yo pueda bendecir a otros con tus milagros, con tu poder, con tu gracia, y también pueda hablarles cuando sean bendecidos con tu amor.
de que lo mejor que pueden hacer es seguirte y entonces convertirme así en un discipulador. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame, Señor, para que pueda seguir tus pisadas. Padre, yo bendigo a la iglesia esta mañana. Te doy gracias porque vos estás obrando en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Pero yo quiero invitar a los que toman el desafío que se pongan de pie, a que digan sí, yo quiero, porque de nuevo nuestras acciones tienen que ser coherentes con nuestras palabras. Yo quiero invitar a los que dicen esta mañana, yo soy discípulo, no soy beneficiado, vengo a este lugar porque estoy comprometido con la causa de extender el reino de Dios, no solo porque vengo a buscar la bendición que Dios tiene para mí, sino porque quiero ser canal de bendición, porque yo quiero que otros alcancen bendición a través de mi vida, porque quiero que otros conozcan a Cristo a través de mi propia vida. Si no podés ponerte de pie, nadie te va a cuestionar. Pero sí, simplemente, hermano, te estás perdiendo la bendición de convertirte en un instrumento de Dios. Porque desde este lugar lo que enviamos es discípulos. Porque sería destruir tu vida, ponerte al frente, a ministrar a otros, a bendecir a otros, a alcanzar a otros para el Señor, si vos no estás dispuesto a pagar el precio del discípulo. Y no queremos destruirte, queremos bendecirte y abrazarte. Pero este es un llamado para los que dicen sí, estoy dispuesto. Porque la oposición va a venir, porque las dificultades van a estar, porque las luchas se van a presentar. Pero Dios está para hacer nacer el sol de justicia sobre aquellos que le obedecen. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Y como somos discípulos y somos todos seguidores de Cristo, yo te invito que ahora, con alguien que tenés a tu alrededor, oren juntos y le digan juntos al Señor: Señor, acá estamos presentándonos, diciéndote, Señor, que queremos como los apóstoles seguir tus pisadas. Que, Señor, si estuvimos en el lugar equivocado, en el de la multitud, a partir de hoy vamos a estar en el lugar correcto. Que nadie se quede solo. Si tiene que ser de a tres, que sea de tres, pero entre todos oramos y le decimos juntos al Señor: Señor, quiero ser un discípulo